Muy buenos días a todos. A continuación socializaremos la política educativa en Colombia. El grupo está conformado por Elanori Ramírez, Alfonso Escamilla y Jenny Rodríguez. En la región, Colombia es el quinto país más grande de América Latina con una población estimada de 53 millones de habitantes, según cifras del DANE para el 2026. Colombia es un país profundamente diverso. Su población es el resultado de la mezcla entre los pueblos indígenas originarios y personas provenientes de África, Europa y Oriente Medio. Dentro de esta diversidad, los afrocolombianos y los pueblos indígenas representan los grupos minoritarios más numerosos, con un 11% y un 3% de la población respectivamente. La mayoría de los colombianos vive en ciudades. Cerca del 76% de la población se concentra en zonas urbanas. Sin embargo, este proceso de urbanización no ha sido uniforme y presenta grandes diferencias entre regiones. La población y el desarrollo económico se concentran principalmente en unos pocos departamentos y municipios. Aunque ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla superan el millón de habitantes, la realidad del país es muy distinta en gran parte del territorio. De los 1.122 municipios existentes, alrededor de 746 tienen menos de 20.000 habitantes. Estas zonas rurales poco pobladas y ubicadas en su mayoría en el oriente del país enfrentan desafíos particulares en materia de infraestructura, seguridad, pobreza y oportunidades de desarrollo. En Colombia, la educación es un derecho fundamental y una prioridad para el Estado. Actualmente, la educación obligatoria comprende 10 años desde los 5 hasta los 15 años. La educación en Colombia se organiza en ciclos propedéuticos entendidos como etapas progresivas y articuladas. En la educación formal, estos ciclos inician con la educación preescolar, orientada al desarrollo integral y a la preparación para la escolaridad. Continúan con la educación básica, dividida en básica primaria y básica secundaria, donde se consolidan competencias fundamentales en áreas como lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanía. Posteriormente, la educación media, que corresponde a grado décimo y 11, profundiza en la formación académica o técnica, preparando al estudiante para la educación superior o el mundo del trabajo. En la educación superior, los ciclos propedéuticos permiten una formación escalonada a través de los niveles técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, posibilitando que el estudiante obtenga titulaciones intermedias y continúe su proceso formativo sin perder los logros alcanzados. Colombia cuenta con aproximadamente 288 instituciones de educación superior que ofrecen tanto programas académicos como de formación para el trabajo. Las universidades representan el 28% del total. Las instituciones universitarias equivalen al 42%, las tecnológicas al 13%. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece la mayoría de los programas técnicos y tecnológicos del país con un 58%. Su oferta contribuye a la formación para el trabajo, pero lo hace de forma paralela del Ministerio de Educación Nacional. En las regiones apartadas encontramos los Centros Regionales de Educación Superior, CERES, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en poblaciones distantes con menor cobertura. Dentro de la educación no formal existen programas como la Escuela Nueva, con un 16% de la matrícula que atiende la educación básica. La educación se encuentra regulada por entidades descentralizadas, como lo indica el gráfico, y son el gobierno a partir del Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de educación de carácter territorial que ejecutan la reglamentación del sistema y la garantía del servicio educativo. El magisterio está representado por los sindicatos que defienden los derechos laborales y participan en la construcción de las políticas públicas del sector, donde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación es el sindicato más representativo. Formas educativas actuales buscan reducir desigualdades sociales. La gratuidad en la educación superior pública elimina las barreras económicas. El Plan Nacional de Desarrollo del 2022 al 2026 priorizó la educación como un eje de equidad social. Y se hizo una reforma al Sistema General de Participaciones para mejorar el financiamiento de la educación en Colombia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la educación es un campo de disputa política y presupuestaria y siempre se han presentado tensiones entre los gobiernos, las entidades territoriales y los sectores de oposición.
Dentro de las problemáticas estructurales se encuentra que Colombia avanza, pero tiene limitantes. Se ha ampliado cobertura, pero siguen las problemáticas en cuanto a calidad, equidad e inclusión. Hay baja calidad de los aprendizajes. De acuerdo a la OCDE, hay una pobreza de aprendizajes que se caracteriza por deficiencias en formación docente, una limitación pedagógica y curricular, un débil desarrollo de las competencias fundamentales, el impacto negativo de la movilidad social. Se presentan desigualdades territoriales entre las zonas urbanas y rurales, ya que la asignación de recursos de docentes cualificados es distinta. Hay una afectación directa en las trayectorias educativas en todas las zonas rurales. El financiamiento es ineficiente, ya que aunque hay inversión, existen fallas cuando se asignan los recursos y se ejecutan los presupuestos. Se evidencian problemas de planeación, fragmentación, un bajo impacto en la inversión pública y una débil inclusión social, ya que no hay garantías de acceso y de permanencia, específicamente a poblaciones que históricamente en Colombia han sido excluidas. Existe una brecha entre el discurso normativo y las prácticas educativas reales. La infraestructura educativa es deficiente, hay escasez de aulas, laboratorios, bibliotecas, espacios recreodeportivos, servicios básicos y conectividad. Hay entornos poco favorables para el aprendizaje, especialmente en los contextos más vulnerables. Hay problemas de formación docente, tanto al iniciar como en la continuación de esa formación. Hay escasa articulación entre la formación, la evaluación y el acompañamiento pedagógico. Se presentan dificultades para responder a la diversidad y a las competencias complejas. Se evidencia fragmentación institucional, ya que hay dispersión de las responsabilidades entre los distintos entes del gobierno, hay duplicidad de funciones, uso ineficiente de recursos y una falta de comunicación y seguimiento en las políticas educativas. Presentamos algunos datos importantes. Colombia destinó de su Producto Interno Bruto el 3,92% a educación en el 2021, un porcentaje por debajo de otros países de la OCDE. El 22% de los estudiantes que ingresan por primera vez a los pregrados abandonan sus estudios en el primer año, una tasa superior al promedio de la OCDE, que es del 13%. Hay baja tasa de finalización de estudios. Solo el 16% de quienes ingresan terminan en el tiempo estipulado sus carreras. Hay amplias desigualdades regionales en matrícula. En zona rural, la matrícula correspondiente al preescolar, básica y media, por ejemplo, fue aproximadamente el 28,3 del total del país en 2022, lo que se evidencia mayor concentración en las zonas urbanas. A nivel nacional, el 62% de los jóvenes entre los 15 y 19 años están matriculados, mientras que en regiones con menor financiación y acceso como Bichada, solamente es el 33% para este mismo grupo de edad. Los jóvenes entre los 25 y 34 años de edad, el 17% no completó la educación secundaria, que también es una cifra que está sobre el promedio de la OCDE, que es del 13%. Hay deserción y cobertura desigual. 54% de los estudiantes que ingresan a primaria llegan a graduarse a secundaria, reflejando pues altas tasas de abandono escolar. Impacto y resultado de las políticas. Entre estas podemos contar en la política de selección de los 0 a los 6 años a los niños y niñas, la jornada única y la política de inclusión. Aunque se ha empezado a adelantar estas políticas, ha tenido dificultades en cuanto a la cobertura, pues en la zona rural se ha dificultado. También, especialmente en lo que respecta a la inclusión, no se ha tenido en cuenta la capacitación de los docentes y también la logística que algunas discapacidades de los niños generan. Una de las políticas es la aprobación de la gratuidad en la educación superior. Esto quiere decir que los estudiantes que puedan acceder a la educación superior pública no tengan pago de matrícula. Y
el Sistema General de Participaciones. Esto es un cambio que le da más recursos a las regiones para administrar la parte educativa, fortaleciendo su financiación. Factores emergentes y desafíos. Entre ellos está Computadores para Educar, que es un programa que busca la masificación de computadores en sedes educativas, casas de la cultura y bibliotecas de carácter público nacional. Otra de estas políticas es Colombia Programa, que es una alianza entre el British Council y el Ministerio de Educación Nacional, en la que pretende dotar de herramientas TICs a estudiantes, maestros y comunidad en general. Y otra política que se está impulsando por parte del gobierno es la inteligencia artificial, fortaleciendo especialmente en universidades y centros de educación superior. La política educativa colombiana ha sido permeada por instituciones globales, la globalización, especialmente de los años 90. Organizaciones como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional han dirigido las políticas educativas más en unos gobiernos que en otros, pero se sigue perteneciendo a ellas y hay mucha injerencia de estas políticas globales en nuestro país. Un caso puntual serían las pruebas PISA. Los desafíos que tienen estas políticas todavía es la desigualdad social, la diferencia entre la zona rural y la zona urbana y el conflicto armado, que todavía sigue generando violencia y desplazamiento a familias. Los retos también están en sostenibilidad y medio ambiente, pues Colombia ha pasado de épocas de sequía y racionamiento de agua a épocas de inundaciones, avalanchas y problemas ambientales. Esto se sigue implementando especialmente desde los currículos y políticas que cuidar el medio ambiente. Agradecemos a todos.